Hola, este es un nuevo día para que te goces en el Señor. Bienvenido a casa. Entonces, gracia, uno a veces como que limita gracia solamente a regalo no merecido, ¿cierto? Solamente lo limitamos. Es como si tiene un montón de significados, pero le ponemos el significado mayor, que es gracia, regalo no merecido, ¿cierto? Pero gracia tiene muchos significados muy fuertes, poderosos y de muchísima bendición. Hay una gracia que es la gracia que Dios nos da a nosotros, pero hay otra gracia que puede ser esa gracia física o esa gracia de que yo le oro a Dios para que cuando yo me acerco a alguien, yo le agrade a esa persona. Yo les he enseñado a ustedes a orar así, ¿cierto? Le he enseñado a la iglesia que oren así. A veces usted necesita presentársele a alguien y usted necesita que esa persona vea gracia en usted. Y por ejemplo, si usted va a ir a que lo contraten porque esa persona tuvo tanta afinidad con usted que resulta que esa persona dice sí, listo, el contrato es suyo, ¿sí? Entonces es una gracia que es diferente. Pero está la gracia que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o del Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces vamos a mirar, gracia significa benevolencia, también significa favor o beneficio. Entonces, ¿qué significa gracia? Significa benevolencia, favor o beneficio, que nosotros recibimos ¿de quién? Diga, de nuestro Padre Dios. Que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, regalo no merecido. Esa es la gracia de la cual vamos a hablar hoy, ¿cierto? Esa gracia. Entonces vamos a Efesios 2, del 8 al 9. El 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos salvos, ¿por qué? Diga, por gracia. O sea que somos salvos por, diga, benevolencia, favor y beneficio. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces somos salvos por benevolencia, favor o beneficio que Dios nos ha dado, nos otorgó a través de Jesús. Ahí mismo vamos al versículo 10 de Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga, yo fui creado para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Diga, para buenas obras. Vamos a Marcos 15:34. Marcos 15:34. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos al versículo 37 de ese mismo capítulo de Marcos. El versículo 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró, y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El 38 dice: el velo se rasgó del templo en dos, de arriba a abajo. En el Antiguo Testamento estaba el templo, ¿cierto? El lugar donde se ofrecían sacrificios por los pecados de todo el pueblo. Pero yo les he explicado a la iglesia que esos pecados solamente podía presentarse un sacerdote, que era el que cumplía la función de presentarse delante de Dios por los pecados de toda la iglesia. Así como hacemos hoy en día, ¿cierto? Que tenemos pastor. Entonces en ese tiempo solamente, como decir, el pastor era el único que podía presentar ofrendas y presentar sacrificios por los pecados de toda la iglesia. Y
y dice que había un velo que cubría el templo y ese velo, de ahí del velo hacia adentro solamente podía ingresar el sacerdote. Entonces él entraba, a él siempre se le tenía que amarrar una soga al pie. Él entraba a ese lugar, que era el lugar santísimo, entraba a ese lugar y allá él comenzaba a presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Si estaba en pecado, allí moría porque no resistía la presencia de Dios. Pero si esa persona no estaba en pecado, entonces él allí hacía toda su ceremonia, y cuando se demoraba mucho el sacerdote, comenzaban a alar la cuerda desde allá y comenzaban a tirarla. Si él de vuelta les hacía así, quería decir que estaba vivo. Y si no había ninguna movención, se daban cuenta que estaba muerto. ¿Y qué tenían que hacer? Alarlo para sacarlo del lugar santísimo para que no se contaminara. Impresionante, ¿cierto? Cuando murió Jesús en la cruz, mire que dice que el velo, ¿qué pasó con el velo? Diga, el velo se rasgó. Entonces, al rasgarse ese velo, usted y yo tenemos acceso directo al Padre. Tenemos ese acceso directo con Jesús, con el Espíritu Santo, al Padre. Y ya nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra adoración pueden ir delante del trono de Dios directamente. Por ejemplo, ahorita estuvimos en el momento de alabanza y adoración. Nosotros no necesitamos de intermediarios, o ustedes no necesitaron de intermediarios que yo como pastora presentara ofrenda por ustedes. Cada uno de ustedes presentaron ofrenda por ustedes mismos. Yo también lo hice por mí misma, ¿cierto? Entonces ya tenemos, diga, acceso directo al trono de su gracia. Entonces todos nosotros tenemos ya ese privilegio. ¿Y quién nos dio ese privilegio? Jesús. Esta mañana yo meditaba sobre el rey David, porque tanto ese significado tan profundo cuando Dios dice que David es conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. En el Antiguo Testamento, los creyentes más bien, no tenían el privilegio que nosotros hoy en día tenemos. Y es que nosotros tenemos el privilegio de que Jesús murió y pagó por nuestros pecados. Ellos en ese tiempo todavía no. Ellos no estaban bajo gracia. Ellos estuvieron bajo ley. Nosotros tenemos el privilegio de caminar bajo gracia. ¿Qué significa qué? Regalo no merecido, ¿cierto? También significa benevolencia, favor o beneficio. Caminamos en la benevolencia, en el favor y en el beneficio de Dios en este momento. Ellos no, porque a ellos les aplicaban la ley. Si alguien cometía pecado de fornicación, de adulterio, moría como, diga, apedreado. ¿Cómo moría? Apedreado. Entonces, de las leyes no se cambiaron. No fue que las leyes se cambiaron, porque es que la gente para pretexto es impresionante, ¿cierto? Entonces, que no, es que se cambiaron las leyes. Las leyes no se cambiaron. Las leyes siguen vigentes. Pero se reformaron. Hubo una reforma. Entonces, si ya alguien comete un pecado de eso, ya no muere apedreado, ¿cierto? Suficiente tiene con toda la discriminación y todo lo que pasa alrededor, porque hoy en día la gente es muy dada, o somos muy dados a que todos pecamos, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero suficiente tenemos con que nos estén apuntando todo el tiempo con el dedo y la acusación, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el privilegio que no tuvo, por ejemplo, el rey David. El rey David nunca a él le fue revelado la cruz, mas él no fue partícipe de ello. Nosotros sí somos partícipes de él, porque nosotros ya estamos en el tiempo de la gracia, donde ya Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Él se metía y adoraba y tenía cantores, como les decía ahora 8 días, cantores las 24 horas. Todo el tiempo adoraban a Dios. Y nosotros tenemos un privilegio mejor y no hacemos uso de él.
Nosotros no adoramos como adoraba, por ejemplo, él la adoraba en espíritu y en verdad. Porque realmente a él no le había sido revelado la cruz, a nosotros sí nos fue revelado la cruz en este tiempo, ¿cierto? A ellos todavía no habían tenido el privilegio de caminar sabiendo de que ellos eran salvos a través de Jesús. Entonces vamos a Marcos, Juan 4, 23, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha venido del Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En el 26, ¿cierto? Dice: yo soy el que habla contigo. Y dice que Dios busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarlo en todo tiempo. Nosotros lo adoramos con la obediencia. Nosotros lo adoramos cuando alguien le hace una invitación y usted sabe que esa invitación no es correcta y usted dice que no, en ese momento está rindiendo adoración, porque es obediencia y usted lo hace por amor. Y el amor hacia Dios, es adoración. Gracias por habernos acompañado en la experiencia en línea de Iley Cooper Alonso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bendiciones.